Buenos días a todos, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem. Este Shabbat vamos a leer Parashat Vayakhel. Parashat Vayakhel, la parashá está hablando sobre la construcción de los objetos del tabernáculo y, y para eso la Torah nos dice que había un arquitecto, el primer arquitecto que se llama Betzalel ben Uri ben Hur de Mate Yehudá. Estamos hablando sobre Betzalel. Entre paréntesis hay una escuela de arte en Israel que se llama Betzalel, que es a nombre de esa persona. Es decir, que la Torah acá nos está hablando qué opina el judaísmo con respecto al arte. Cuando Moisés tenía que construir el tabernáculo y los objetos, entonces, aparte de la orden que Dios le da, le dice Dios a Moisés, necesitamos buscar una persona que sepa hacerlo. Y Moisés busca y encuentra a Betzalel, o mejor dicho, Dios le ordena llamar a Betzalel. Y la Torá lo define como Hacham Lev, como una persona sabia, si vamos a traducirlo literalmente, sabia de corazón. Y la pregunta, ¿qué significa eso? La idea que la parashá nos quiere enseñar, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué opina el judaísmo con respecto al arte? Es decir, ¿cuál es la importancia del arte? O que el judaísmo va a decir, no, el arte es algo que uno quiere hacer, pero no tiene que ver, si no tiene una definición, llamamos, de la religión judía. Pero acá la parashá, el hecho que la Torá menciona tanto que era Betzalel y quién era, y cuáles son las condiciones de él, y cuáles las características de él. Eso nos hace entender que la Torah quiere también, aparte de explicarnos sobre los objetos del tabernáculo, también qué significa el arte. Y hay que saber que el arte, que obviamente incluye dentro de esa palabra arte muchas cosas, canciones, escribir, hacer una figura, hacer un dibujo, hacer cualquier cosa que una persona hace en el arte o construir un edificio. Es decir, el arte es una palabra bastante amplia. Y viene el judaísmo y dice que el arte es una de las herramientas más profundas de la expresión del fondo y de la personalidad del artista. Es decir, el arte, de acuerdo al judaísmo, es algo muy importante. Y vemos que nuestros sabios durante la historia siempre escribieron poesías o canciones o escritos muy especiales, eh, porque ellos vieron que el hecho de poder, como dijo Rav Kook, que para poder expresar, la expresión, dice Rav Kook, la expresión más profunda del alma es la canción, es el cántico. Es decir, que vemos que el arte, como dijimos anteriormente, puede ser en varias formas, es una expresión muy profunda. Eh, pero viene la Torah y dice, para eso hace falta una condición. Hajamlev, sabio de corazón. ¿Qué significa? Como nosotros sabemos, el ser humano tiene dos fuerzas principales. Aparte de las tentaciones, tiene el intelecto y la emoción. Y, y la pregunta, ¿cuál es el orden? ¿Quién tiene que guiar al otro? Y por eso viene la Torah y dice, Betzalel era Hajamlev. Significa, tiene la parte emocional, la parte sentimental muy fuerte, pero siempre fueron guiados por el intelecto, por la razón. Por eso Hajam, sabiduría, intelecto, Lev, corazón, emoción, sentimiento. Cuando uno sabe combinar entre los dos y no deja solamente que las emociones se expresan y a veces están manipuladas esas emociones por medio de la tentación o por medio de unas cosas negativas que tiene la persona y lamentablemente sale un arte negativo, sale un arte que nosotros podemos darle el título arte, pero cuando expresa algo tan negativo, cuando expresa algo muy bajo, entonces
no es arte que el judaísmo está hablando. El judaísmo está hablando que cuando nosotros queremos expresar nuestra parte profunda, pura, y para poder hacer esto hace falta esa condición, ese equilibrio entre el intelecto y la emoción, para que el intelecto guíe a la emoción y le diga cómo expresarse y cómo hacerlo y cómo utilizar las herramientas que el mundo nos da para poder llevar a cabo ese arte. Y es lo que dice Dios a Moisés. Le dice Dios a Moisés, es verdad, los objetos tienen su talla, tienen sus tamaños, tienen todo, pero necesito una persona que sepa utilizarlo y la persona que pueda utilizar ese arte en una forma adecuada es la persona que tiene ese equilibrio espiritual. Y cuando uno tiene ese equilibrio espiritual, entonces las canciones van a salir con un contenido específico y especial. El arte que va a hacer va a salir con un contenido específico y especial y profundo y puro y elevado. Y es lo que uno tiene que buscar. Entonces, es lo que la parasha nos enseña, que nosotros tenemos siempre que buscar y encontrar el equilibrio entre el intelecto y la emoción, y así obviamente que vamos a poder controlar también y guiar correctamente y alimentar correctamente la tentación, pero cuando uno tiene ese equilibrio y no deja que la emoción controla y manipula el intelecto, entonces es una persona que está equilibrada. Pero cuando la emoción sí controla el intelecto, lamentablemente es una persona que está desequilibrada y puede expresarse de una forma equivocada, incluso en una forma bastante no adecuada, vamos a decirlo, y solamente justificarlo con el título arte. Es lo que opina el judaísmo sobre el arte y es lo que nos enseña aquí la parashá. Besat Hashem, que logremos siempre encontrar ese equilibrio entre el intelecto y la emoción para poder hacer las cosas de una forma adecuada y correcta. Shabbat Shalom a todos.